Casa Editorial Lo que Importa y Grupo Planeta presentan El Estado del Arte con Vivi Encina. En el episodio de hoy, Había una vez. Conversamos con Jani Dueñas, actriz, comediante y música, y con Andrés Montero, escritor y cuentacuentos. Guerras que parecen no terminar, un planeta enfrentado a una crisis ambiental, un sistema que insiste una y otra vez en que el éxito económico es la medida de todas las cosas, líderes que convierten la humillación en estrategia política y el todo vale en una forma de ejercer el poder. Algunos dirán que la humanidad nunca ha sido demasiado distinta, probablemente tienen razón, pero también vivimos una paradoja inédita. Nunca habíamos alcanzado tanto desarrollo científico, tecnológico, material, y al mismo tiempo nunca había parecido tan difícil imaginar el futuro. Y mientras todo eso ocurre, hay nuevas generaciones aprendiendo cómo funciona el mundo. Quizás por eso emocionó tanto ver a un grupo de marionetas chilenas ocupar uno de los escenarios musicales más prestigiosos del mundo. El Tiny Desk de 31 minutos no fue solo un fenómeno viral, fue la demostración que las historias que marcan una infancia nos acompañan toda la vida, que el humor, la música y la imaginación sobreviven al paso del tiempo y que un programa creado para niñas y niños puede llenar el Zócalo de Ciudad de México y reunir a miles de adultos cantando las canciones de su infancia. Nuestra primera invitada es Jani Dueñas, la voz de Patana. Desde hace más de 20 años, actriz, comediante, cantante y locutora, ha construido una carrera donde el humor siempre ha sido una forma de entender la realidad. También nos va a acompañar Andrés Montero, escritor, narrador oral y uno de los grandes impulsores de la tradición de contar cuentos en Chile. Con su compañía La Matrioska ha recorrido Chile y el mundo rescatando mitos, leyendas e historias que parecían destinadas al olvido. Para Andrés Montero, los mitos son la manera que tiene un pueblo de decir aquello que no puede expresar de otra forma. Bienvenidos al Estado del Arte. Jani Dueñas, qué gusto, qué placer. Vivi Encina, ¿cómo estás tú? Qué linda tu casa, bien. Gracias por recibirme. Sí, esta casa que nos alberga, el Abrazo Films, ¿no? Está muy bonito. Y este espacio, Jani, lo estamos nosotros utilizando para conversaciones, para poder hacer una reflexión colectiva. Y por eso me parece súper llamativo poder explorar un poco todos los caminos en los que estás, o sea, aparte de Patana, que es como lo que en estos días te tiene en un momento, como dicen los jóvenes, en tu prime. Comediante, música, locutora de radio y televisión. Jani, pero es súper interesante contar que Patana es como que nace a partir como de una cuota de género en 31 minutos. Sí, literal, de una cuota de género que era necesaria como para el programa también. Porque las voces necesitaban que fueran como... Tenían que tener personajes que fueran mujeres y las voces... Que igual yo no estoy tan de acuerdo con esto, a pesar de que estoy muy de acuerdo como que haya mujeres en los equipos. A lo Caselli. Aunque sea forzosamente. No tengo que estar de acuerdo con lo que pienso. No tengo que estar tan de acuerdo con lo que pienso. Estoy de acuerdo por un lado. Pero por otro lado pienso que también las voces que hace el Álvaro o Pedro, que lo hacían en ese momento, que eran de personaje femenino, eran muy buenas. O sea, Rosario Central es un personaje que el Álvaro le hace la voz. Tulio, la mamá de Tulio... La voz la hace Pedro también. Entonces, y hay un montón de ejemplos más. Entonces yo no estoy como creadora, artista vocal, no estoy necesariamente a favor de la cosa irrestricta de que los personajes mujeres los tienen que hacer mujeres y viceversa. Ya. Pero sí en ese momento fue una petición del canal, entiendo, sí, de TVN. Y había que crear un personaje que fuera mujer, porque obviamente tiene que haber una representatividad de los universos más diversos, sobre todo en un programa infantil. Y ahí apareció Patana. Patana Patricia Ana. Patricia Ana Tufillo Triviño. Sí, directamente desde Titirilquén, alumna en práctica eterna.
Conozco a muchas patanas. Hay Hay gente, muchas sí. patanas. Hay muchas patanas, Sí, sí. sienten Y identificadas. todas un poco somos patanas igual, yo siento, en ¿Sí? algún momento, claro, porque está esta cosa de probablemente como que a patana al principio yo sentía que como que no se la tomaba muy en serio, pero resolvía grandes cosas, porque al final era Sí. como la detective de lo que pasaba ahí, ¿o no? Totalmente. Es como, al principio era mucho más como hacía el bien silenciosamente o en el fondo no la pescaban, pero ella estaba, como tú dices, resolviendo de manera muy inteligente las cosas. Luego ya ha tenido más dinámica, como fue creciendo el personaje. Tiene dinámicas ahí con su tío, con Bodoque, esta relación con Guaripolo, con Mario Hugo, triángulo amoroso, de niños también, po. Pero es divertido que Patana, en realidad yo me acuerdo veces que yo le he dicho a Pedro Peirano, que es como guionista, como guionista central de 31 minutos junto con Pato y también con Álvaro, pero que es el que a mí me hace como dirección de actores. Yo con el Ya. Pedro tengo muy buena relación en eso y confío mucho en él en eso. Entonces, como una que es actriz, Ujú. imagínate, ¿y qué? ¿Pero qué estará pensando Patana en este momento? ¿Por qué Patana está haciendo esto? Que podría parecer ridículo, como, weón, ¿está ahí haciendo un programa para cabros chicos? Pues no, es muy importante entender por qué el personaje tiene esta dinámica con los otros. Y Pedro siempre me dice como, Patana es la inteligente, ¿cachai? Porque yo a veces me quejo con él de como, ¿por qué no tiene chistes? Como que no es tan chistosa como los demás. Como, ¿por qué están todos haciendo buenas tallas? Y Patana dice como la sabiduría, ¿cachai? Claro. Es la voz de como la razón. Y él me dice, ¿por qué todos los hombres de este programa son unos tontos? Y en cambio Patana es la inteligente. Por la sensatez, Querrías patana. que yo te pusiera chistes pelotudos y que Patana fuera como un Tony de la... No, en realidad no. Y en la vida real, entre mujeres y hombres, ¿es un poco así? Sí, es un poco así también. Es un poco así, fue la forma además, como que Patana, tú has contado que te ayudó a Jani Dueñas a llegar a este espacio que era muy masculino, donde había mucha broma Ujú. y que al principio tampoco como que lo pasaste tan bien y como porque tenías que hacerte como ese espacio. Mm. eh, y me imagino que me gusta eso que tú dices de ese pensamiento de qué haría Patana o qué estaría craneando en esta Porque, situación. claro, lo que pasa es que Patana también es un personaje que tiene mucho de mí. Y evidentemente Tulio tiene mucho de Pedro, Bodo que tiene muchísimo de Álvaro, Guaripolo tiene mucho de Pato. Y así también los personajes, yo creo que no es que se hicieron pensando en una tridimensionalidad. O sea, Mm. la búsqueda también de ponerle personalidad, carácter, onda, incluso la voz va desarrollándose a lo largo de los años, ¿cachai? Entonces empiezan a aparecer cosas en el personaje que yo creo que uno le hereda o uno le Mm. proyecta. Entonces sí, la Patana es una especie de yo, porque yo le fui entregando inconscientemente tal vez mi sensación, mi curiosidad, mi incomodidad a veces y también el placer que me Mm. daba estar en un grupo de hombres tan entretenidos, con Ujú. tanto sentido del humor, tan talentosos. Para mí fue bacán llegar a ese grupo, la verdad, al principio. Yo venía igual de un lugar de mi adolescencia y mi primera juventud en la que yo era muy apegada al grupo de amigos Ya. y no tanto de amigas. Tenía pocas amigas mujeres y tenía unos grupos de amigos hombres porque la música, porque no sé, el rock and roll, ¿cachai? Ujú. Porque era alternativa y porque no tenía como ese link con la femineidad más como clásica, por Ya, decirlo, ya. ¿no? Como más estandarizada. Entonces yo creo que estaba en una búsqueda de identidad Ajá. en la que me hacía bien en ese momento como ser más niñito. Y de hecho todavía lo soy porque voy jugando también con eso. O sea, a mí la cosa del género también para mí es una búsqueda y tiene que ver con una estética y me encanta como que la gente no sepa muy bien para qué lado voy porque no me encasillo en una sola Mm. cuestión, O sea, no ¿cachai? es tan así entonces, porque por ahí leí una entrevista que fue hace harto rato que tú Sí. decías que, claro, tenías que estar como en este mundo al principio muy masculino y como cumpliendo con este rol del primer personaje permanente. Mm. Y tú dices, no, era como que yo estaba construyendo esa identidad y me sentí cómoda y ahí Sí, fluyó. sí, lo que pasa es que también han pasado más de 20 Sí. años. Entonces yo te estoy hablando del origen de cuando yo llegué, que yo llegué a jugar, Mm. ¿cachai? Yo llegué porque era una mina que trabajaba en voz y porque conocía a algunos de los que estaban trabajando ahí, hice un casting igual,
pero llegué también porque me llevaba bien con ellos y porque obviamente yo sabía responder a las tallas, yo ya estaba haciendo comedia, Sí. entonces caí perfectamente parada por personalidad y por talento. Y nos fuimos llevando muy bien, si no, yo hubiera hecho solo a Patana en la primera temporada o en la segunda y después me hubiera ido, ¿cachai? Pero me he quedado en el grupo y soy parte de esta familia porque hemos sabido juntos navegar los Sí. cambios también. Somos como hermanos, somos una familia. Con los hermanos también uno se pelea a veces. Y a los hermanos también no los entendís a veces. Y tenemos ritmos distintos de crecimiento y de darnos cuenta de las cosas. Para el Me Too y para la época de la última ola del feminismo acá en Chile, igual tuvimos nuestras discusiones. Pero también fue súper bacán poder hablar de eso con ellos. Y como que trabajar juntos en entendernos. ¿Cachai? Y yo les contaba cosas y les preguntaba cosas también y les cuestionaba cosas. Y a las Y ellos a masculinidades- mí me decían, pero ¿por qué está pasando esto? Porque somos todos más viejos, po. Si todos tenemos como de 50 para arriba. Entonces también ha sido súper interesante navegar los cambios de la vida, casi de la primera juventud en que nos conocimos, cuando carreteábamos más, y ahora que estamos todos más viejos, que todos tienen familia, que tienen hijos. Cómo ha cambiado nuestra vida en las giras, en el camarín, y la verdad que nos queremos, y ya estamos como indisolublemente unidos, ¿cachai? Para bien y para mal, onda. Es como una familia, de verdad que en ese sentido es difícil de analizar como cuándo han sido los buenos y malos tiempos. Todos han sido buenos. Sí. Difíciles, por supuesto, pero fáciles también. Llenos de goce también, ¿cachai? Qué bonito eso, como cuando uno mira en perspectiva y se da cuenta que hay un camino, hay un recorrido y hay un aprendizaje. Lo que tú dices también, probablemente las masculinidades, sobre todo las que tienen por sobre los 40, están ajustándose y están Sí. incorporando cosas que van ocurriendo, también están educando a hijas y van entendiendo, y eso es Exacto. como un poco, yo creo, el ser personas pensantes que vamos evolucionando y vamos cambiando con las cosas que nos van ocurriendo. Exacto, y a ellos también les ha tocado verme a mí convertirme en mujer, ¿cachai? Ver cómo yo he encontrado mi ser mujer en este grupo, mi ser artista, mi ser creadora. Me han apoyado en todas las cosas que me han pasado, han estado ahí. Siempre siento que 31 minutos a Plaplac y este grupo humano es... Yo de repente digo que yo soy egresada verdadera del Instituto Aplaplac, o sea, lo considero una universidad. Lo considero una escuela, lo considero un lugar que nada de lo que yo hago por los otros lados, que igual todo se retroalimenta, porque todos hacemos otras cosas, además de 31 minutos. Y eso es lo bacán de nuestro grupo también, que es muy diverso y muy como multidisciplinario y muy virtuoso, ¿cachai? Pero nada de lo que yo hago hoy sería igual o sea, yo no sería la misma si yo no hubiera trabajado 20 años en este lugar. 20 años y yo O lo más. ¿O más? ¿25? ¿26? Googleenlo. ¿Cuándo está? Claro, yo por lo menos en lo que revisé era por lo menos más de 20, 20 Sí, y son más de tantos, 20. Sí, de todas maneras más de 20, pero no me acuerdo la cifra exacta. Y pasó algo muy bonito que está como en el ADN de ustedes como grupo, en esa energía que tú nos proyectas, en ese camino, que se logra además compartir. Se logra además hacer una vinculación hacia el público de 31 minutos que ha ido creciendo, con aquellos que a nuestros hijos les enseñamos 31 minutos. Y yo creo que como la catarsis fue sin duda el Tiny Desk. Yo te decía fuera de cuando ya empezábamos con esta conversación como tal, que probablemente ustedes conectaron como con una emoción y con una alegría que estaba un poco extraviada en nuestro país en el último tiempo. Y el ver a 31 minutos, ver su éxito como que nos representó a todos. ¿Cómo lo vivieron también Sí. ustedes? Porque los comentarios, o sea, gente llorando. No, era como muy mi país, mi país. Claro, somos el mejor Sí, país de era Chile. como que hubiéramos ganado un Como una mundial Copa Mundial de Fútbol, no de sé, era algo algo. muy raro, pero muy bonito. Sí, muy bonito, muy conmovedor. Yo creo que no, o sea, a nosotros también nos pilló de sorpresa, honestamente. Sabíamos que lo del Tiny Desk iba a ser importante, evidentemente, pero también para nosotros era parte de la campaña de promoción de la película. Era un sueño para cada uno de nosotros como músico, como performer, como artista, ser parte de esta historia, de este programa que ya es un evento
muy significativo en la cultura popular hoy día de todo el mundo. Entonces también pensábamos en eso, en el alcance como internacional. Pero yo no sé, yo al menos hablo por mí más que por el grupo. Yo no esperaba que fuera tan remecedor el nivel, como tú dices, de la emoción del chileno, del latinoamericano en general, de gente que, por ejemplo, estaba fuera de Chile y sentía que era como conectarse con sus raíces. Y eso es bonito porque te das cuenta de que tu trabajo o lo que tú haces con este grupo de seres humanos que amas es parte ya de la cultura chilena, ¿no? Ya está como... Y yo me acuerdo que me di cuenta, nuevamente hablando en lo personal, porque no soy la representante de 31 minutos para las entrevistas, sino que cada uno tiene una experiencia personal. A mí me pasó en lo personal que yo sentí como una oleada de amor que fue muy fuerte y que después de lo de Viña y todo lo que vino después, que la vida había sido bastante más difícil en términos de mi relación con el público, ¿cachai? Y como un poco más cerrada también a recibir ese cariño porque desconfiaba ya un poco de ese amor. Obviamente, si uno qué hace, el trauma es real, chiquillos. Pero como que eso se derribó porque era tan genuino y ahí, pero a mí recién me cayó el cachofazo y dije, well, all is full of love. O sea, realmente tener la fortuna de hacer esta pega en la que yo puedo conmover a las personas, entretener, conmover y educar, que es lo que 31 minutos hace como objetivo primordial, y sacarle una sonrisa a alguien en estos momentos del mundo, de la vida, de Chile, man, es un regalo, ¿cachai? Y estoy súper agradecida de eso porque la gente me lo demostró. Y de ahí para adelante, de verdad que para mí, en lo personal, mi trabajo, mi relación con la audiencia, mis ganas de hacer cosas y mi emoción al subirme a un escenario es completamente distinta que antes. Entonces, para mí sí fue algo muy como una bisagra, ¿cachai? Como y bien ya catárquico al final. Súper, 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 súper. Porque el amor también abruma, po, Vivi. O sea, de repente también uno tiene como una relación conflictiva con la gente que te sigue. Contradictoria a veces. Porque también querés guardar tu intimidad y también a veces decís, chuta, ¿por qué me hablan así si no soy su amiga? La gente opina mucho también, a veces sin filtro, de cómo te ves, de quién eres, de lo que dices, de lo que pasó contigo, de cuánto pesáis, de cuán vieja estáis, de cuán gordo o flaca estáis. Y es medio invasivo. Sí. Y uno se empieza como a proteger mucho. Y volverse vulnerable de nuevo, para mí, era muy difícil. Y realmente gracias a lo que pasó con el Tiny y a esta... Yo creo que a la gente le pasó que me vio en ese show de una manera mucho más conectada también con lo lúdico, con lo infantil. O sea, yo misma me veo en el Tiny Desk y es como, ¡ay, qué simpática la galla! Me caigo bien. ¿Cachai? Sí, mira que, oye, qué simpática esta galla. Y yo creo que eso le pasó a la gente, que me vio también en un aspecto mío que es menos denso, mucho menos denso que la comediante. Mucho menos denso probablemente que las entrevistas también, que soy más cabezona o más intelectual, más opinante, no me callo nunca. Pero en 31 minutos yo me conecto con una parte como infantil mía, muy genuina, muy emotiva y muy juguetona, que ha estado súper bueno sacarla para todos los otros lados, ¿cachai? Y que todo el mundo viera eso de mí, me ha dado como confianza de tener esa vulnerabilidad ahora en todos mis trabajos y en todo lo que hago. Claro, porque esa parte infantil de la que tú hablas es la que no tiene prejuicios, no tiene temores, que es más desde el desparpajo y desde el miedo a no equivocarse, el miedo a jugar, que yo creo que era algo que nos hacía falta, que es algo que necesitamos a pesar de que vamos creciendo, necesitamos imaginar, soñar, y por eso en este capítulo queremos como reivindicar ese ejercicio. Y Jani, tú dices... Y no quiero pasar por alto que hoy es mucho más fácil denostar, es más sencillo, como que toda la pulsión de las emociones se volvió hacia como la mala onda. Y tú también la recibiste en un momento, en algo, yo estaba como cubriendo el festival cuando pasó y creo que es una situación muy compleja, hasta el público era como nadie quiere vivir algo así.
Pero incluso el otro día que hablaba hasta con la Natalia Valdebenito decía, yo me bajé desde el éxito y igual me lapidaron, igual me Sí, cuestionaron, no, si yo igual me tengo esa criticaron. misma, vi la entrevista de la Natalia y tengo exactamente la misma impresión. Creo que al final el éxito o el fracaso, y es lo que yo digo ahora, ¿cachai? Como parte de mi aprendizaje también, se ven como cosas muy binarias, hay toda una cantidad de grises entre medio. Sí. Y en el caso particular del Festival de Viña, siendo el circo romano que es, que a la Natalia le haya ido tan bien o a otras colegas le haya ido bien, a la Javi Contador también tuvo un problema, a la Belenaza también, a mí que me fue en el otro espectro del mal, eh, no, todas hemos sido cuestionadas después de ese show. O sea, te puede ir la raja y te van a hacer bolsa igual. Te puede ir como el P-word, pero te van a hacer bolsa más igual, lo mismo, da lo mismo. Entonces yo también me di cuenta de eso después de Viña. Dije, ¿sabéis qué? Si me hubiera ido bien o mal, esto me hubiera pasado de todas maneras. O sea, yo igual hubiera tenido una especie, es súper como traumatizante porque estás muy expuesta y después sigues en una parte de la cosa mediática, del circo mediático, que yo creo que uno cuando firma el contrato de Viña uno no sabe, nadie te avisa, que no es solo ir esa noche, que es luego estar un año entero siendo cuestionada, sometida, que pongan tu foto, que ojalá sea la foto donde más mal te veí, porque la prensa hace eso, elige con conciencia, que inventen cosas de ti, que te lleguen mensajes, DM, con, bueno, amenazas de muerte, en fin. O sea, fome, ándate del país, o mátate. Estoy segura que a la Natalia, a la Belén, a la Javi le ha pasado exactamente lo ¿Por qué mismo. tanta violencia, crees tú? Yo creo que en el caso de las redes, uno, porque las redes sociales lo permiten, porque tienen un límite, un bloqueo muy pequeño para llegar a la otra persona y mandar mensajes de manera como, bueno, si los lee, si no, no. Y de repente uno los lee, aunque uno tenga como todas las medidas de seguridad que uno pueda tener en una red. Siempre uno se ve tentado. Porque la gente realmente piensa que tiene el derecho de hablarte como si te conociera. Creen que eres unidimensional o que ya saben todo de ti, sobre todo en el caso de las comediantes, que creo que contamos muchas cosas en el escenario, que la mayoría pueden estar arraigadas en la realidad, pero también están ficcionadas o transformadas con el objetivo de hacer reír. Y la gente piensa que todo eso es verdad, incluso a mí con la Divina Comida me pasa. O sea, la gente piensa que yo las cosas que digo en la Divina yo de verdad las pienso. Y que cuando yo digo, oye, guárdenme un vasito de champaña, oye, esta galla que es buena para tomar y tiene hambre todo el día porque pide comida. Y es como, señora, es un personaje. Sí, está bien, soy yo. Es un libreto que me pasan. Pero hay como un juego escénico que a la gente se le escapa un poco. Y creo que en el caso de las mujeres, que somos distintas a la mujer dócil, a la mujer que pide disculpas por existir, a la mujer también que tiene una personalidad como que a Chile le encanta igual la humildad. Y acuérdate que esta historia del humorista que le va mal en Viña desde los 80, Ojalá llore. pero que era, ojalá llore, y el artista chileno, porque no ayudan al artista chileno, y mejor si viene de abajo, si ha sido pobre, si fue obrero, si fue nana. O sea, lo que queremos ver es una persona que surgió, que se sacó la cresta y que su sueño era estar en Viña. No queremos ver una galla de Providencia que le invitaron a Viña y que dijo, voy, ¿cachai? Que ha tenido éxito en otros lados. Y tú que no fue venías de- mamá, que no se casó, que tiene el pelo corto, que tiene tatuaje, que la Natalia también tiene como ese perfil también de una mujer que no es la mujer dócil, la Belén, ¿para qué decir? La Javi puede entrar más ahí, pero igual somos mujeres súper como incorrectas para la sociedad chilena. Y yo creo que también ahí hay un poco de rabia de eso. En general a las mujeres que nos vamos por otros lados nos encuentran un poquito como peligrosas y siempre nos quieren traer de nuevo al rebaño, ¿cachai? ¿Y cuánto habla de esas personas o de esa reflexión y sobre todo de ciertas masculinidades?
creo, en que Sí, se centren y que al final se sientan como, no sé, uno escucha cosas tan increíbles como amenazados, estos violentos. los incels. Claro, es Oye, pero una... ciertas feminidades también, Sí, obvio, porque sí, también hay porque juegan mucha, ese juego y porque mucha responden a mujer, ahora que aquello. está toda esta cosa de la tradwife, también hay mucha mujer conservadora. Bueno, estábamos hablando de eso fuera de micrófono también, como un conservadurismo que ha regresado a invadirnos, Y weón. también a ciertas voces del progresismo que cuesta de repente Y de la entender, juventud, y que de la uno diría, juventud. oye, si, ¿cómo? Ustedes son los que tienen que salir a quemar micro. Ya ahora me van a decir que yo estoy llamando a quemar micro. No, es una metáfora, como el presidente que dijo que También era una decimos metáforas metáfora, ¿ok? en este espacio. Para que ustedes vean. Oye, Jani, quiero eso sí decir que tú cuando te subes al festival venías de haber estado con un éxito gigantesco en una plataforma y creo, no me acuerdo exactamente, tú sí te acuerdas, destacada, no sé si por el New York, Revista Time. revista Time, ya, como uno de los stand-up comedy que no se podían perder o una de las Eran voces, los 10 ya. mejores especiales de Entonces, stand-up del año. yo me acuerdo que había una apuesta de decir como, Hani la va a romper, ¿cachai? Sí, po. Pero también vuelvo a una de las cosas que nosotros planteábamos en relación a la infancia, 31 minutos y a la niñez. Ujú. Cuando tú eres niño tienes permiso a equivocarte, a fracasar, a que las cosas no Sí, resulten, a que en el efectivamente. camino da lo mismo que el resultado no sea el óptimo porque hay un aprendizaje. Mm. Pucha, yo ese aprendizaje lo viví para mi interna, po. Porque acá no hay mucha posibilidad para el error en ese... También a mí me pasa, Vivi, que efectivamente yo llegué a un lugar como el Festival de Viña no porque yo lo soñara. Y también esa es la rabia que la gente me tuvo en un momento cuando yo dije como, oye, si es un show nomás. Y sonó como que yo estaba despreciando a la institución cultural del festival. Y en realidad lo que yo estaba diciendo, una, que no me podéis pedir claridad y lucidez cuando yo Bajándome estaba, después de claro, eso. o sea, por favor entiéndeme que estoy en shock y que me volví loquita unos días y luego conversamos. Capaz que nunca debía haber hecho esa conferencia de prensa, pero filo, no sé. Y lo que quise decir fue que yo no le daba tanta importancia, un poco para que la gente no le diera tanta importancia. Porque decía yo, este no es ni el fin ni el comienzo de mi carrera, po. Es que además no te queda otra, yo creo, como ser humano, porque al final Sí, no po. me voy a autoflagelar y quedarme en esta situación permanentemente. No tiene Sí, ningún sentido, sería... sí, pues, eh, pero para la gente tenía sentido pensar que esto era el final. ¿Te acuerdas Meruane también, que tuvo, que después, creo que Meruane estuvo también internado después en una clínica psiquiátrica unos tiempos, o sea, como que yo creo que les daba mucha rabia a las personas o les generaba como mucha, se irritaban mucho pensando que yo no iba a tener, no iba a sentir como las consecuencias, como que me iba a volver a mi casa, como cagar la risa, tomarte otro whisky, ¿cachai? mm, Tampoco fue así, señora, señor. Yo tuve bastantes consecuencias emocionales de eso. Pero yo lo que quiero decir es, yo llegué a Viña porque justo el especial de Netflix, la revista Time, la revista Vulture, a mí me llamaron 2 meses antes. Y yo también cometí el error probablemente de estar muy arriba de la pelota en ese minuto y arriba el pony, como decimos, y decir que sí a una cosa que yo debía haber vislumbrado si hubiera sido más inteligente en ese momento, o hubiera escuchado a la gente que me aconsejó y que no la escuché, que Netflix o revista Time o el mm, público gringo es en ese otra momento cosa. progre, muy diferente al público de un programa de televisión como es el Festival de Viña y como es el conservadurismo chileno Mm. de esa época, más aún porque era recién, ¿te acuerdas? Recién la cosa del Me Too. Entonces a mí también se me vendió como la feminazi y yo colaboré. Yo salí con la cabeza rapada, con un vaso de whisky, vestida como una dominatrix. O sea, se juntó todo, se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿cachai? Mm. Y ahí yo decía, esto es multifactorial, no es como a mí Viña no me hizo una zancadilla, no me hizo una encerrona. Yo fui porque yo quise. Yo busqué también, tal vez inconscientemente, estrellarme contra ese árbol, no tengo idea. Si producto de eso mi carrera como comediante cambió y después, por ejemplo, apareció la música, Ujú. si producto de eso yo me volqué más a 31 minutos y a través de eso he podido crear, si producto de eso yo me puse a estudiar arte y un diplomado de arte sonoro y he vuelto a mis raíces también de artista.
puta, qué bueno que pasó, pues, ¿cachai? No hay manera de saber cómo hubiera sido mi vida si no hubiera pasado en un multiverso en el que yo giré por la esquina a la izquierda y no fui a Viña. Tal vez yo no Mm, estaría pasando lo mejor. Tal vez estaría, no sé dónde estaría. No me interesa saberlo tampoco. mm. Para Bueno, bien o y es para mal fue lo que pasó y hoy día es como una de las mejores cosas que me pasó igual, es muy loco. claro, y es lo que ocurre en los caminos y las decisiones que vamos tomando, que al final tampoco podemos quedarnos ni No. en la duda o en el revisar constantemente y tomar un camino, como es tu caso, y decir, bueno, y ahora me vuelco tal vez a otras cosas. Pero ya entonces, como el stand-up no está en El tu... stand-up yo después de Viña fue muy divertido porque la gente pensaba que yo más o menos no iba a subirme más al escenario Mm, y todo. Al día pero hiciste cosas siguiente, sí, después. de hecho, al día siguiente de Viña, o sea, a la semana siguiente, cuando pudimos volver con la Paloma, que no nos dejaban salir del hotel porque los periodistas eran, bueno, No, era como que estuvieran persiguiendo a los Beatles, pero como si odiaran a los Beatles. Y era terrible, eso sí fue muy traumático. Eso para mí fue más, creo que lo que me generó las crisis de pánico que la noche misma del festival. La prensa, que fue muy, muy odiosa conmigo. Pero pero ¿por cuando qué será volvimos, esa cosa como de circo romano? Porque está yo creo que bien. eso es parte como de la cultura Mm, del espectáculo chileno, mm, ¿sabí? Y yo creo en ese sentido que el festival es funesto. Y lo sigue siendo, incluso con este venezolano que vino hace ujú. poco. Creo que igual, después de lo que me pasó a mí, después de lo que le pasó también a otras colegas que también han tenido momentos difíciles de atravesar, ya nunca le volvió a pasar algo como lo que me pasó a mí a nadie. El público yo creo que ha aprendido a ser menos bullying y más respetuoso. Por último, si no te gusta, te paras al baño, te vas a tomar una cerveza, ¿me entendís? Pero no sé, creo que la cultura televisiva de la farándula y todo Ujú. eso en ese momento estaba más viva que hoy. Pero hay algo también que se quiere como volcar probablemente de los procesos de cada uno. Yo pienso en esta cosa como de denostar, de Mm, humillar, de ojalá como lapidar. Está bien, si tú haces humor, haces comedia, no funcionó lo que tenías como propuesta y listo, pero esa violencia que tú dices, amenazas de muerte, o sea, mm. ¿por qué? O sea, como Que que yo creo yo puedo que entender eso, no sé, en un contexto no, no político con un tiene. líder, que en el fondo, no sé, o en el contexto actual en que estamos viviendo, donde hay guerras, donde hay Sí, humillación a través de las decisiones políticas que toman sí. ciertos mandatarios. Pero ¿por qué vamos a querer que una persona que está expresando una Mm, propuesta de algo que es parte del mainstream, como puede ser un festival mm. de humor, tenga que Es que, enfrentar ¿sabéis algo qué? así? Tiene que ver con lo político igual, porque en el fondo la gente que me decía, ándate del país, me decía no solo eso, siempre era resentida, feminazi, zurda, lesbiana. Entonces va acompañado Mm, de un rechazo hacia también un estilo de vida, una probable sexualidad, que soy demasiado heterosexual, ojalá no lo fuera, que como, sobre todo la cosa política, o sea, los mm, insultos que a mí me siguen llegando hoy, que ya que el weón que me comenta como, cuéntate un chiste, es como, ya, supéralo, vos, si ya pasaron 8 años. claro. Pero sí, el odio sigue estando, fíjate, súper unido Mm, al zurda, al lesbiana, al mujer sola, amargada. em, y eso tiene que ver con lo que hablábamos recién. ujú, Y yo entonces sí lo relaciono un montón con una manera de pensar de cierto porcentaje de gente en este país que creo que el individualismo es muy fuerte, que creo que el neoliberalismo nos ha hecho muy mal y que esa cuestión de mientras yo mañana me pueda levantar a trabajar, a mí me da lo mismo lo que le pase al del lado. O sea, la empatía mm. no está, digamos. Ya, y ahí hay una cierta deliberación y una estrategia que yo diría que es funcional a ciertas formas de pensar y una manera que ellos operan. O Así sea, es, esto no es casual. así es. Yo creo eso también, Mm, sí, sí. Entonces también para mí como que ha sido doloroso, fue muy doloroso en un momento porque yo tampoco entendía, pues Vivi, yo decía, ¿por qué esta persona quiere que yo me mate? Imagínate yo fuera un poco más frágil claro. y tuviera tal vez menos contención de mi familia, de mis amigos, fuera Mm, una galla que no va a terapia, como si yo no tuviera cierta, no sé, fuera una buena más vulnerable nomás.
¿podéis realmente hacer que Sí. alguien se mate haciendo eso? Es que O sea, es muy violento. es muy violento y yo espero que no lo hagan nunca con nadie más. Eso es lo que yo digo, ¿cachai? Mm. Y qué bueno contarlo porque creo que es profundizar en lo que significa, en no seguir en esta caricatura de lo que tú decías, no, me Mm. tomé un whisky, me dio lo mismo, y como, porque eso al final Sí, solo exacerba como esas barras bravas, que yo creo que hay aquí una cierta estrategia que, sí, que sí, busca polarizar, que busca en el fondo crear un relato sobre ti para sí, como anular un poco lo sí, que... de todas maneras. Y Sobre por mí y eso, varias más. sobre muchas. Muchas Y mujeres, además, desde claro, conocidas, no mujeres. conocidas, pero exitosas, fracasadas, todas, Mm, muchas. Ahora, también creo que es súper importante que la gente entienda, yo creo que, por ejemplo, a mí me pasa que yo no, si alguien me dice, oye, yo soy así, soy como soy, yo nunca voy a cambiar, qué aburrido conversar contigo, mm, porque si la identidad es flexible, la identidad es móvil, la identidad es elástica y lo que nos va pasando en la vida, lo bueno y lo malo, y generalmente más lo malo, es lo que nos hace matar partes nuestras, renacer con otras, sacarte trajes que eran muy pesados, que ya no podías mm. llevar a ninguna parte, reinventarte. Cuando la gente habla de la resiliencia, de que volviste como el ave fénix, puta, no sé si es tan espiritual, pero sí es como, yo estoy muy agradecida de la transformación que Sí. me ha tocado a mí en esta vida. Yo creo que yo vine a este mundo a transformarme. Y cada experiencia que he tenido, que han sido todas cuáticas, Mm. y a la muerte de mi papá, y lo que pasó en Viña, y estas experiencias con 31 minutos, lo del Zócalo, o sea, yo las pongo todas en los mismos lugares de importancia, más allá de si son positivas o no para la prensa, o para mí como éxito o fracaso, insisto, esos dos conceptos me la suban, ¿cachai? Pero estoy muy agradecida de poder como verme cambiar Sí. y decir como, y por eso el disco de mi proyecto musical se llama Hay que morir primero, porque ahí está el viaje de la transformación y decir, oye, si hay que matar cosas tuyas y hay que estar ahí en el piso y hacerte pico a veces para poder volver, Y las ¿cachai? transformaciones, al igual que los duelos y los procesos, no son lineales. Uno No, va y po. viene, uno de repente se queda estancado en ciertos momentos, de repente se le pone acelerador, pero después hay que retroceder. Y yo siento que eso es muy importante reconocer, porque otra cosa que estamos invadidos y que tú mismo lo explayas acá, Jani, es como esta cosa de salir más fortalecido. Hay un Ay, aprendizaje. sí, qué Qué lata. Eso agotador. también es como una moralina, ¿cachai? Porque yo Absolutamente. puedo perfectamente haber dicho algo el 2008 que ahora me arrepiento de decirlo. Por eso me carga también esta cosa como retroactiva de, por ejemplo, resucitar unos tweets de Mm, gente. Incluso me da lo mismo si es de la derecha o la izquierda, pero como que la gente no le permitiera a las personas que sigue mm. cambiar y crecer. Y también pegarse cachás, porque uno es más chica antes nomás y es más tonta, ¿cachai? Y yo ahora soy más viva y estoy más vieja y tal vez me importan menos las cosas y he aprendido más. Entonces, permítannos cambiar y crecer a todos. Qué Y lamentable que hay gente equivocarnos. que va cumpliendo años y se pone más tonta así, qué lata. Pero ojalá que no, digamos. Y ojalá vayamos cambiando juntos y juntas, ¿cachai? También. Entonces, creo que sí, que la gente tiende a ver a la gente que admira, ya sea en los medios, en el espectáculo, en el arte, en la cultura, como si fuéramos seres Mm. unidimensionales. Y eso es difícil de como comunicarle a la gente que no, porque también lo entiendo. Te ven como, obviamente, de una sola manera, po. Y que ganas de que, no sé, po, cachen que uno también tiene una vida sensible, aparte, y que esto es la pega, y que uno Mm. también hace estas cosas de venir a conversaciones con gente con la que tiene buena onda como tú, conexión y todo, porque sabe que el que vea esto tal vez va a entender esta parte de mí. Sí. Y es bacán, y es ser vulnerable ante el público también, ¿cachai? En vez de estar guardada en la casa. Y porque al final en lo que tú nos cuentas o en lo que se busca acá hay siempre una identificación, aunque tu vida no es exactamente igual ni nada, pero para darnos cuenta que Ujú. estamos hoy y nosotros partíamos un poco esta introducción en un mundo que lamentablemente nos está bombardeando de puras noticias y desesperanza, de mucha violencia, de Sí, guerras, de liderazgos particulares. Entonces, el volver a soñar, el volver a imaginar, que yo siento un poco el ejercicio que tú haces en tu carrera de diversas maneras, más allá también de 31 minutos,
minuto, porque la genialidad, por ejemplo, un comentario de La Divina Comedia, Sí. La Divina Comida, que es un espacio que es muy masivo, donde mucha Sí. gente, tu voz es una identidad dentro de ese programa. Nos hace bien, lo necesitamos, y por eso yo partía un poco haciendo alusión a lo que pasó con el Tiny Desk, pero después también lo podemos llevar y extrapolar a algo tan magistral o grandilocuente como un Zócalo, que nos deja a todos así como, wow, o sea, no sé, ahí estuvo Juan Gabriel Y Shakira. y Shakira y Y ustedes. Paul McCartney. Y Justin Bieber. ¿Y cómo te que viviste llevó menos eso? gente que nosotros. Siempre lo digo como le ganamos a Justin Bieber. Personas. Da lo mismo. El ranking pelotudo, pero igual. Eso fue bien impresionante porque es una experiencia que se vive muy desde el colectivo y yo creo que yo me puedo subir a cualquier escenario, hasta el Madison Square Garden, bueno, me da lo mismo, el estadio de Wembley, si yo estoy con mi amigo. Acompañada, Sí, claro. si yo soy parte de esa compañía, de ese grupo humano, de esos artistas con los que trabajo. Y no me refiero solo a los que estamos en el escenario, o sea, en la dirección de arte, en los títeres, en la utilería, en la construcción de la escenografía, el sonido, todo, la iluminación. Es un grupo muy, muy bacán y trabajan a un nivel muy profesional. Entonces, realmente lo del Zócalo, yo sé que a la gente le sorprende, a nosotros también, digamos, porque realmente las dimensiones son como interplanetarias. No sé calcular yo dónde estaría toda esa gente. Yo creo que en el ¿cachai? momento ustedes no se No dieron sé como cuenta. cuántos estadios nacionales son. Es una ridiculez de alguna manera, es absurdo. ¿Pero cuántos fueron? ¿250.000? 200, algo así. Sí, 230 fue el primer conteo y ya yo creo que ya. Ahora no sé cómo cuentan eso, tampoco tengo idea, ¿me cachai? Pero por lo menos en la imagen Pero bueno, también se veía algo así como no sé, como que me descomunal. digáis cuánto ganaba Alexis Sánchez en un momento, ¿no? De una cosa que tampoco puedo calcular, como me podéis decir un número y como ya, un número. Yo lo recuerdo más y nunca se me va a ir de mi memoria por lo que yo vi, digamos, estando arriba en ese escenario, como un lugar donde el público no termina nunca. Y un cariño que el público mexicano tiene por nosotros, que es descomunal, porque además son un público muy, muy apasionado, son Sí. muy fans de lo que son fan. Y como te decía yo también antes, creo que es como, no le quiero restar importancia a lo del Zócalo como evento, ¿cachai? Como hito. Pero sí me gusta decir que esto es una cosa que se construyó lento y que es consecuencia Hay trabajo de un detrás, trabajo claro. sostenido. Nosotros vamos a México todos los años, a veces más de una vez al año, desde el 2013, 2014. O sea, esto no es una cuestión que pasó por nada, ¿cachai? Y tenemos una relación y un vínculo con ese país súper fuerte. Yo me voy ahora en agosto de nuevo para allá con mi banda, con Sombra. Tengo muchos amigos allá, me encantaría vivir allá un tiempo. Están muchos amigos músicos chilenos, artistas chilenos allá y mexicanos con los que todos tenemos como relación. ¿Y es algo que están pensando como grupo? ¿Que se analiza? O sea, ir a vivir no creo, porque ya todos tienen Tienen sus raíces familias por y acá. cosas. Yo creo que en algún momento podría haber pasado cuando éramos más chicos, pero igual tenemos como, todos hemos pasado por ahí en algún momento. El hermano de Álvaro vive allá, Pedro Piedra estuvo como 1 año y tanto allá también con su familia, Peirano también vivió ahí un tiempo antes de irse a Los Ángeles. Yo estoy como yendo y viniendo, pienso ¿Pero ir. te radicarías allá? Es que radicarme, no sé, me gustaría como vivir la mitad del año allá y la mitad del año acá. Puede ser perfectamente. Sí, sí. Una buena opción. Como no sé qué hacer con los gatos, eso sí. Me los llevo como la mitad del año Te los o los dejo lleva, acá. te los lleva. Pero sí, me encanta estar yendo y viniendo y creo que en el mundo de hoy es posible estar como viviendo en 2 lugares, trabajando en 2 lugares, porque hay muchas posibilidades allá y México es un lugar que nos quiere mucho. Y además para mí es como, yo soy una novedad para ellos. En cambio acá es como, ya, la Jani Dueña de nuevo. Y allá es como, esta como morrita Sí, yo te vi en que... muchas como de estas como historias donde te preguntan, bueno, además también hay mucho Sí. interés en tu música, eso es Sí. súper destacable y muy bonito que suceda. Sí. Y también qué bueno para ti por ese proceso que un poco analizábamos y revisitábamos ahora, que tienes más libertad, yo me imagino. Pero me quedé pensando que yo creo, estoy pensando sobre todo en algunas, que hay mucha gente que ni siquiera hace la conexión entre Patana y esto, y es como una obsesión más de ciertos públicos, de ciertas Sí. generaciones, y para la gente más joven puede ser, bueno, pero ¿y cuál es el problema? O sea, de hecho a mí me pasa en Chile
que también es loco, weón. Pero es que también qué loco ser esta persona que hace como este trabajo que hago yo. También yo a veces trato de mirarme desde afuera. Para mí es todo como muy natural y muy fluido. Pero también entiendo a la gente que es como de repente es como, ay, como patana me caes súper bien. ¿Y te dicen Como eso? comediante te odio porque es zurda, atroz, latera. Y, no, o la Divina Comida me caes pésimo. Porque insoportable. No te soporto porque habláis mucho, porque eres como la vieja copuchenta, pero como patana te amo. Mis hijos te aman. O como comediante me encantaba cuando te iba a ver porque erais como súper incorrecta, ¿cachai? Y como patana no te pesco porque en realidad nunca tuve onda con 31 minutos. O porque te hiciste En muy el fondo mainstream. uno como que es una como... Es medio esquizofrénica la Mm. cuestión igual, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Claro, y que no es en ningún No. caso es responsabilidad en el caso tuyo, sino más bien No. habla del resto. O sea, como O que sea, en el por fondo eso es estoy una pensando como evidencia. en el fenómeno, en cómo la gente te percibe, que ahí yo no tengo ningún control ni me interesa tenerlo. Lo que sí te puedo decir por mi lado como artista es que yo sí durante muchos años tuve también estas aguas como separadas. Y sí me preocupaba en algún momento como hacer tantas cosas distintas porque decían no voy a hacer nada súper bien. ¿Cuál va a ser mi maestría en esto si estoy como picoteando? Y me costó varios años darme cuenta de que al final igual está todo bajo el mismo paraguas y ese Sí. paraguas es la comunicación, es la voz la que atraviesa todo lo que yo hago, igual el sentido del humor también. Y soy una artista escénica o una artista vocal que en el fondo aprendí a fluir entre estas cosas que para la gente pueden ser muy diferentes, parecer muy diferentes, de una manera muy orgánica. Entonces, para mí hacer patana y luego ir a cantar mis canciones de sombra a un bar oscuro con una máquina de humo, no es tan distinto. Y de hecho lo agradezco porque son lugares donde yo conecto sensiblemente de distinta manera. Y yo también ya me di cuenta de eso. Yo tampoco podría hacer una sola cuestión y estar todo el rato en una misma tecla. Por algo tengo esa inquietud y esa curiosidad. Y el talento. El talento. Bueno, pero el talento también se desarrolla. El Se talento no desarrolla es y es una cosa que... trabajo, No son y- los dones de las hadas, digamos, que te dieron al nacer. Uno dice, ya, tú tenés buena voz. La voz se trabaja. Claro, y tú lo has hecho. Y la creatividad se trabaja. Y la radio y la televisión y a dónde está ahí, Sí. tú lo pones esto como este talento, digo yo, o este trabajo en pos de comunicar y de la masividad. Pero leí que tú habías dicho, yo más bien era una niña como triste o más oscura, oscura, y que en el humor y en la comedia como que florezco. Ahí como, y yo creo que es como esa conexión. ¿Es así? No sé. ¿No? Ahora, no sé cuándo dije eso, pero Lo leí ahí en... puede ser en alguna entrevista que lo dije. Lo que pasa es que ahora pienso distinto. O sea, pienso que Qué sí. bueno que uno también piense ¿Viste? distinto. Déjennos cambiar. ¿Viste? Sí. No, la comedia... A ver, sí, yo era como una adolescente y una... Es que es difícil ser mujer también. La adolescencia y los primeros años de la juventud, para mí fueron súper tormentosos. Yo creo que tiene que ver con la búsqueda de identidad igual. Y tiene que ver con lo que te relataba antes, como con ser una mujer que le costó como encontrarse en su ser distinta, en su ser artista, alternativa, como disidente del mainstream. Entonces, estar en una sociedad más... O sea, no me iba bien en nada, pero porque si hubiera ido a un colegio artístico me hubiera ido bien en todo, pero estaba en una educación más convencional, soy la menor de 5 hermanos, entonces el conchito, tuve una infancia muy solitaria, pero también una vieja chica, porque muy relacionada con el mundo de los adultos, y sí, una cosa dramática y una cosa como intensa de niña dark, que bueno, está mucho ahora en mi música y en Como lo que yo Daria. hago. Es muy Daria, muy Winona Ryder también en Beetlejuice, como ese tipo de chica. Y creo que sí, la comedia fue un lugar que yo encontré que a mí me acomodó, pero fíjate que ahora lo veo por otro lado, que yo en la comedia me sentí cómoda porque yo tenía mucha necesidad de llamar la atención, de validarme ante la mirada de los otros. Necesitaba eso desde chica. Yo cuando chica era la pendeja insoportable que estaba dando vuelta alrededor de la mesa centro, cuando mis papás hacían comida y los amigos de mis papás era como, ¿a qué hora se viene a acostar esta pendeja? Y yo como, la, muy florero, muy pintamono, pero con una autoestima más baja, o sea, poca, como que con mucha inseguridad, pero con muchas ganas de llamar la atención. La comedia era perfecta para una Sí. personalidad como esta.
Entonces yo creo que sí, mi comedia, y yo por eso dejé de hacer comedia ahora hace unos 5 años, no hace tanto, porque me caché que mi material era muy desde la rabia, desde el resentimiento también. La comedia para mí fue como un salvavidas de hablar de todo lo que yo odiaba de mí misma y de todo lo que yo odiaba, de lo que los demás odiaban de mí misma y de cómo lo picada que estaba con el mundo también. Pero eso es la La comedia sátira. tiene, sí, eso te iba a decir, la comedia tiene, el stand-up sobre todo, tiene un componente que es como la cosa autoflagelante, Ujú. que es muy bacán, que yo creo que yo lo dominaba con maestría, pero fíjate que también en algún momento cuando dejé de hacer comedia por varias razones, pero ahora cuando ya pienso en ella, digo, weón, yo igual me trataba súper mal. O sea, me acuerdo que En el Hannah, en escenario, el en el escenario, en el stand-up mismo. stand-up, claro. Y me acuerdo que Hannah Gatsby también hizo este análisis en Mm. un momento y a mí me hizo mucho sentido lo que ella decía. Hay algo como de pegarse a uno mismo como punching ball, pero ¿qué pasa si no estáis procesando eso, sino que simplemente estáis como golpeándote todo el rato nomás para que la gente se ría? Porque la única manera de como soportarte es como reírte tú primero. Si yo me río primero, nadie más se va a reír tanto de mí. Exacto. O no lo voy a sentir como no me va a hacer daño, porque yo me río primero. Entonces yo Que tengo el puede ser un poder. arma de doble filo, porque es Yo una creo cierta que sabiduría, funciona, funciona. pero hubo un punto en que a mí me cansó Sí. y que dije, tengo que bajarme al escenario porque te necesito material nuevo. Porque no te estaba ahí No quiero cuidando. seguir hablando de que soy flaca, que soy gorda, que tengo hijos, no tengo hijos, que estoy vieja, que la cuestión, que las arrugas, que el Mm. botox, que odio a las flacas, que odio a las... Eh, ¿De qué quiero hablar ahora? ¿Y será porque tal vez lo que cuestionabas o ese sistema que es el responder, el deber ser a lo que tenías que seguir el estereotipo, lo que hemos Mm, hablado, mejor me río y digo no lo cumplo, pero al final termina igual siendo un tema? sí, po, exactamente. Pues al final igual, porque uno igual tiene ese cableado Mm. interno. Y muchas veces, yo creo que a las mujeres nos pasa que nos hemos visto, a mí y a amigas le ha pasado lo mismo, nos hemos visto, por ejemplo, en relaciones amorosas. Y nosotros somos mujeres que hemos dicho y hemos trabajado por nuestra independencia o que planteamos muy jóvenes que no queríamos ser madre o que no era nuestra prioridad y que nuestra pega y que nuestra autonomía. Y de repente, por ejemplo, te enamoráis y querís tener la casa en la playa con el perro Golden Retriever weón, the picket fence, ¿cachai? Y es como, ¿por qué me pasa si yo nunca, ni siquiera Mm. soy yo la que quiero esto? ¿Por qué siento que lo quiero? Porque también la cultura nos ha permeado a tal nivel o porque crecimos viendo estos ideales también. Y porque Y eso volvemos, es una lucha por descubrir tu identidad. También cuando y saber qué quiero yo, incluso con el costo que puede tener no querer lo que me han dicho toda la vida que tengo que querer. y porque además, Jani, como lo hemos relatado y transitado, creo yo, en esta conversación, Mm. porque uno tiene derecho a cambiar, porque hay un momento donde uno quiere ciertas cosas o ciertas cosas le hacen sentido y después son Sí, otras. po. Y eso es maravilloso. Sí. Y por lo mismo creo que es muy bonito poder poner atención a lo que significa que tú cuentes esos lados más difíciles, Mm. esos más oscuros, gracias además por la confianza de exponerlos acá y también esos otros luminosos y decir, en ambos casos, de repente uno se ve abrumada. Desde el Sí, Zócalo y el Tiny Desk con ese excesivo amor y sí. conexión, como también en ese lado donde me vi como expuesta a una situación que nadie quiere vivir. Sí, el éxito, lo que los demás ven desde afuera, también está bien, yo no le voy a decir a nadie, como me pasó eso para el Tiny, que uno tiende a tener una reacción cuando te dicen como, qué fantástico, es fantástico, eres increíble, que todo bacán, que tú eres bacán, y uno a veces es como, ay, si no es para tanto tampoco, si no, si oye, te cambió la vida, estáis pero brillando, estáis con tu glow up, no sé qué, no, si no es para tanto, estoy bien, yo ahora ya no digo nada. Yo no le voy a discutir a la gente que me quiere o que me quiere saludar y darme un abrazo en la calle o que me dice que me veo bonita o que estoy en mi glow, en mi mejor época, en mi mejor momento. Yo no le voy a decir, oiga señora, no es mi mejor momento. Yo le digo gracias Mm. y yo veré cuál es mi mejor momento después. Pero como que ahora acepto el amor y el Sí. cariño sin ponerle trabas, ¿cachai? Y en ese sentido, por ejemplo, esto que cuento de hacer stand-up, yo hice stand-up 15 años de mi vida en los cuales me dediqué. Yo construí una carrera muy sólida como comediante. No me arrepiento de nada,
Y creo que me hizo muy bien en esos 15 años. Yo crecí mucho. Y para quien yo era durante esos 15 o 20 años, fue un excelente trabajo y un excelente outlet creativo. Hoy no sé si lo sería. Hoy no lo echo tanto de menos. Tengo el escenario y eso es lo que a mí me gusta. Estar en el escenario de la manera que sea. Y hoy día disfruto más cantando y haciendo música y comunicándome con el público en esa vibración Ujú. que haciendo el chiste. Y creo que ahí está bueno eso. Y también, y capaz que cuando tenga 55, 60 años, Vuelvo al chiste. vuelvo con un espectáculo que sea de chiste, de música, de todo, ¿cachai? Entonces como que yo tampoco me encasillo tanto y ahora estoy mucho más como, quiérame señora, quiérame, denme su amor. Y el que no me quiere, cosa suya. Ya tampoco me voy a... Creo que porque uno ya más grande sabe mejor quién es. Y mientras tú sabes quién eres, da lo mismo lo que te digan. No es que dé lo mismo, pero ya no te van a mover tanto el piso como antes. ¿Cachai? Gracias por compartirlo, por además explicarlo, que seamos parte un poco de esas historias que yo creo que desde la posición más pública que tú tienes, pero tal vez en ese día a día mucha gente, a todos nos pasan esas Mm, cosas. Todos tenemos momentos donde estamos en la luz y en otros estamos en la sombra y sí. vamos cambiando y... ¿Y qué fome si no? Mm, Por eso te digo, alguien que te diga como yo nunca voy a cambiar, o yo soy, o bueno, es que yo soy así, ¿cachai? O le tengo miedo al cambio, no puedo. Puta, te estáis perdiendo de cosas, de qué se trata la vida, sino de eso, creo, ¿no? absolutamente. Sí. Y yo creo que eso además está súper reflejado en Patana, en que Mm, cuando somos niños, niñas, jóvenes, tenemos esa libertad y se nos va extraviando, se nos va perdiendo, pero con la vida como que volvemos. ¿Te has mm. fijado que cuando uno va avanzando vuelve a ser niño? Sí, de todas Y maneras. se conecta como incluso Oye, cuando sí, sí, hay sí, algo interesante en eso. sí, weón. Por eso muchos años muy protegida, muchos años como con escudo, ¿no? Como, oye, no me toquen, no me vean tanto. Y ahora es como, vamos a la plaza a jugar. Vamos a la plaza a jugar. Señora, devuélvame la pelota, si no, no sé qué haré. Gracias, Jani, por estar con Gracias, nosotros y esta Vivi. Un conversación. placer estar acá, de Igual. verdad. Muchas gracias. Hay historias familiares que sobreviven al paso del tiempo y otras que esperan generaciones para ser descubiertas. Siempre aquí aprovechamos de hacerles buenas recomendaciones literarias y en este caso tenemos La memoria de las olas, la nueva novela de Mirta Ojito. Aquí lo pueden ver, publicada por Grupo Planeta. Ella nos invita a recorrer un siglo de silencios, de pérdidas y de verdades ocultas entre Canarias y Cuba, a partir de un hallazgo que cambia para siempre la vida de Mara Denis. Ella descubre que su bisabuela, Catalina Quintana, figura entre las víctimas del histórico naufragio de Valvarena. Mara inicia una búsqueda que contradice todo lo que creía saber sobre su familia y la enfrenta a sus propios orígenes. Está inspirada en hechos reales. La ganadora del premio Pulitzer, Mirta Ojito, construye acá una poderosísima saga familiar sobre la memoria, la pertenencia y los lazos que sobreviven al tiempo. La memoria de las olas, acá lo tenemos, lo volvemos a destacar, ya está disponible en librerías y tiendas digitales. Andrés Montero, escritor, cuentacuentos y un cronista del día a día, de nuestras historias pasadas. Gracias por estar en el Gracias, estado del Vivi. arte. Y quiero además destacarte porque tú estuviste en el piloto cuando esto era un Sí, proyecto, era un sueño incipiente, así que es bien simbólico y bonito que puedas ahora estar encantado. ahora ya que se concretó el estado del arte. Andrés, este capítulo lo dedicamos a volver a imaginar, a soñar, a despertar la curiosidad y algo que en nuestra infancia, en nuestra niñez es habitual, Mm. lo tenemos súper incorporado, pero con el tiempo, claro, se nos va perdiendo, tenemos que responder a un montón de cosas, las responsabilidades, pero incluso sentimos que hoy esos niñas y niños están como mucho más amenazados en situaciones más complejas de Mm. lo que podían ser incluso nuestras infancias. Entonces, tú que tienes una labor de día a día, que estás en los colegios, que estás con actividades, ¿cómo defines?
¿Cómo son estos niños actuales? Mira, en principio, o sea, lo primero yo diría es que siguen siendo niños y niñas igual como éramos nosotros y los abuelos en el sentido, bueno, yo me dedico a contar cuentos, entonces lo veo desde ahí. Cuando uno dice, había una vez, los niños, estoy pensando en niños desde 5 a 10 años más o menos, después también trabajo con los otros públicos, pero en ese rango había una vez y ya están dentro, ya quieren. Es verdad que la concentración puede durar más o menos, Sí. depende del espacio, entonces, es lo de siempre, o sea, le sigue gustando eso de que alguien venga a contar una historia o a proponer algo distinto. No es verdad que le gusten más las pantallas, digamos, eso es lo que yo creo. Pero sí hay algunos como señales preocupantes. Esto yo lo converso también con Perdón. colegas de otras artes también, por ejemplo. Lo que pasa es que es de repente uno de 40 pero igual pasa que, qué sé yo, si hay un cuento, no, entonces el sol y la luna salieron y bailaron, entonces siempre hay uno que dice, eso no puede ser porque el sol y la luna, entonces como eso como de Ah, entender que dentro del mundo de la ficción todo es posible, que se nos está permitido imaginar, que no todo tiene que ver con lo que puede ser en la realidad, no generalizaría, pero sí es verdad que hay muchos niños y niñas que están diciendo, eso no es posible, porque no, porque yo lo ¿como un vi. pensamiento más concreto? Sí, un pensamiento más concreto y donde la ficción y la imaginación sería como un mundo en el que no es bueno entrar. En algunos, digo, de verdad que no son todos, la mayoría de las veces no es así y todos quieren participar y jugar. Em, pero sí son señales un poquito como preocupantes, porque Mm. el lugar de la imaginación es como si fuera una puerta, eso, como que es mejor no abrir, como que eso es para los tontos, los que somos inteligentes sabemos cómo son las cosas y cómo funcionan. Y de alguna forma creo que se ve representado también en la mirada también de los adultos que estamos teniendo respecto al mundo. Y quizá somos no los adultos los que estamos traspasando eso de alguna manera a los niños. Claro, y un sistema que hoy está concentrado en los resultados, que le exige que todos tengan la capacidad de elegir carreras que solo sean rentables. Ya, eso sabemos que está en la retórica. Bueno, la familia, me ha tocado también estar en lugares donde hay jóvenes que sienten mucha presión por Mm, incluso la movilidad social, por tener que estar en colegios donde tienen que irles increíble, por el destacar, como que hay ahí una cosa recurrente que también está determinado, yo creo, por las redes sociales, que es como que tienes que ser alguien, tienes que llamar la sí. atención, tienes que ser un youtuber, tener seguidores, hay algo ahí. Sí, y yo creo que no por nada, digamos, yo soy bastante optimista en este momento porque lo que estoy viendo es que hace 10 años estos temas no se hablaban y los Mm, papás, las mamás, uno lo sabe, yo tengo un hijo muy chiquitito, así que no me ha tocado esas discusiones todavía, pero claro, mi hermano, primo o amigos más grandes, de tener como muchas dificultades, por ejemplo, para ponerse de acuerdo con los otros papás de que los niños no tengan celular, no sé, a los 8 años. Era como una discusión y muchas veces los que decían no es bueno, perdían. Y entonces lo que le pasaba, bueno, todavía ocurre en realidad, a los niños de 8 o 10 años que no tienen celular es que lo piden porque son los únicos que no tienen. Y esa discusión, en lo que yo estoy viendo, está cambiando. O sea, mm, digamos, es más común ver apoderados que se ponen de acuerdo para restringir ese uso porque justamente se están dando cuenta de que sus niños están queriendo solamente ser youtuber, influencer, mm, famoso. Y además de todo lo que está como asociado al uso temprano de redes sociales y de tener en el fondo como un avatar que mm. no eres realmente tú y en la que a veces depositas muchas más energías que en tu propia vida. Entonces, yo creo que esto se lo escuché a alguien, no me acuerdo a quién, pero que decía que en unos años más, ojalá poco, 5 años más, siendo optimista, pasarle una tablet a un niño de 4 años o permitir que tu hijo de 7 8 años tenga una red social, va a ser como hoy día ver a un adulto pasándole un cigarro Claro. encendido. O sea, como es algo completamente inimaginable. Y yo creo que vamos caminando hacia esa dirección y también a nivel político, o sea, que ya se hayan prohibido los celulares en los colegios, me parece que va como en una dirección. Por eso tengo cierto optimismo. Sí, como que estamos más conscientes, yo Sí, creo, y además también hay muchos estudios desde la neurociencia, nuestra capacidad de atención, pero también estamos hoy, tú dices, no quiero perder mi mirada optimista, pero incluso en la introducción hablábamos
en un mundo nunca ha sido muy distinto, pero marcado por guerras, por crisis climáticas. Entonces el futuro nos parece algo angustioso, nos parece algo difícil, algo complejo. Pero tenemos niños que están creciendo, que tienen que creer, que tienen que construir sus propios relatos, su propia historia. Tal cual, yo me he tomado en serio este como especie de llamado que hizo Lucrecia Martel, de Sí, sí, la sí. cineasta argentina, ¿no? Como de pensar un futuro distinto desde el arte, porque digamos que lo que ocurre a nivel general en el siglo XXI es que se acabó la utopía, ¿no? No hay hacia dónde ir, no hay una tierra mejor. Entiendo que somos la primera generación en la que los adultos creemos que la generación siguiente va a tener una vida peor que la que nosotros. O sea, desde que eso se mide, no había pasado. Siempre Sí. pensábamos que la vida iba a ser mejor. Mi abuelo pensaba que para mi papá iba a ser mejor, mi papá pensaba que para mí iba a ser mejor, y yo ya no pienso que iba a ser mejor para mi hijo. Y eso es terrible, o sea, eso es como la condena total. Y ahí es donde la humanidad, la filosofía, el Mm. arte tienen algo que decir bien potente, y donde quizás otras áreas tienen menos que decir. Eh, Porque primero se trata como de imaginar el futuro. Yo me acuerdo hace años escribí una columna respecto de un lugar que se llama Kitsania, Ajá. donde, bueno, yo nunca he ido, pero recibía las crónicas de niños que habían ido. Claro, se juega a ser piloto de marcas concretas, Sí. ¿no? A trabajar en el diario tal, no es como el diario Que de este inventan su lugar. propio No, y diario. además tienen que cambiar, tienen plata de ese lugar, y la pueden dejar guardada en un banco y generar intereses para niños de 6 7 8 años. Entonces, Niños van a vivir eso día a día para que claro, pero justamente en el momento, porque eso lo van a vivir igual, Claro. lo van a tener algún día una cuenta en un Y banco. además estresados. Claro, pero ¿por qué tienen que vivir a los 7 8 años? Es verdad que siempre hay algo como divertido de ir al trabajo del papá, de la Sí. mamá, y ver qué hay ahí, pero es muy distinto a tener una cuenta con intereses. Mm. Y entonces me parece que los adultos como que le estamos negando la posibilidad a los niños de pensar otro mundo. O sea, el mundo es así, tú lo tienes que saber desde chiquitito. Así funciona. De hecho, el juego va a ser acá. No hay, digamos, la posibilidad de inventarte tu propia aerolínea, sino que va a ser esa, la que está ahí. Eh, y me parece como muy Mm. injusto con los niños y las niñas de hoy. Negarte incluso, aunque sea de pensar un mundo peor, o sea, pero otro distinto. Claro. Es como tu derecho. Y yo creo que ahí es donde empezamos a perder la utopía. Entendía como la utopía como algo que te hace caminar, Mm. un lugar hacia el que avanzar, que sabemos que nunca llegas. Y ahí siento que estamos como perdiendo algo muy importante, y donde el arte, insisto, tiene algo que decir. Tiene algo que decir porque al final es un vehículo, una herramienta para el imaginar, para el elaborar proyectos que no necesariamente van a tener un resultado concreto. Y tú, además de trabajar los cuentacuentos, de tener esa vinculación, reivindicas, y en tu último libro, que leí muy bien, por ejemplo, la idea de una fiesta, Sí. de encontrarse. Nosotros cuando incluso hace algún tiempo conversábamos contigo, lo hacíamos a partir de esta reflexión de Byung-Chul Han de más fiesta y más siesta, como, Mm, claro, algunos lo critican, lo mm. cuestionan incluso todos sus libros, pero hay una invitación interesante, hay una invitación que es que no toda expresión, y sobre todo yo creo en las idiosincrasias latinas están como súper estructuradas y han construido toda un país en relación también a esas actividades. Mm. Yo creo que tiene que ver como con que una de las grandes gracias del arte es como su inutilidad, ¿no? Porque sí, no busca algo concreto, no busca generar economía interesante. Lo que está buscando es simplemente como conectar con el ser humano, y eso a veces no se traduce en nada visible. De hecho, es cuando más bonito, ¿no? Cuando pasan Mm. cosas como por dentro, y te diste cuenta 10 años después de que ese libro, esa película, esa canción hizo algo en ti. Entonces, yo siento como que esta mirada de Bill Chulhan es como
es como contracorriente, porque es defender la inutilidad. O sea, digamos, somos una especie, las personas, bueno, yo por lo menos creo que venimos solamente una vez a la Tierra, no creo que vengamos de nuevo, y en cualquier caso, si hay reencarnación, no nos acordamos. Entonces, y de esos, digamos, 90 años que vivimos, pasamos 30 durmiendo, 30 trabajando, y nos va quedando un tercio, como mucho, porque no estoy quitando los traslados de aquí para allá para el trabajo, etcétera. ¿Por qué tiene que ser también ese tiempo de producción? Ese es el tiempo donde está como la fiesta y la siesta también, siguiendo a Ulchur Khan. El momento donde los seres humanos podemos decir, es como cuando uno va, no sé, a un cerro. Tengo unos amigos que hablan de ser montañista sin cumbre, ¿no? Ya. Porque es como, fuiste al cerro, pero no importa llegar a la Sí. cumbre. O sea, bacán si llegáis a la cumbre, pero se juega mucho más en el camino. Eso cuando vais subiendo y de repente decís, a ver, quedémonos acá un rato, me quiero sentar a mirar el paisaje. Y a veces me ha pasado con amigos montañistas, no, porque falta poco para la cumbre. Digo, sí, pero acá también estoy bien. Y esa como, ese tiempo que uno se regala a sí mismo está como mal mirado hoy día. Está mal mirado juntarte con un amigo porque sí, cuando nos juntamos con los amigos para ponerse al día. Y como que ya no pasa ese tiempo de juntarse con los amigos a pasar el rato y a veces estar callado, o no hacer nada concreto, sino que es como, ya, cuéntame tú, después te cuento yo y nos vemos en 2 meses más para contarte yo qué hice estos 2 meses y tú me contáis. El tiempo inútil de estar, de pasar, de escuchar, el tiempo donde volviendo a la infancia, donde los niños se aburren y entonces inventan, es un tiempo muy mal mirado en esta época. Sí. Y yo pienso que hay que reivindicarlo, pensando en el tema como de la fiesta, de la siesta, de lo que es inútil y de lo que no va a generar nada concreto, ni una riqueza, tiempo improductivo Sí. y muy productivo hacia adentro. ¿Y qué riesgos ves de que eso no esté presente? Y estoy pensando en lo que nos convoca en particular en esta conversación, que es que incluso los niños al final están como ensayando el ser adultos más que tener el espacio de ser niños. Bueno, es como bien terrible porque son etapas que, digamos, por algo existen. Antiguamente, y eso se ha perdido, estaban los ritos, ¿no? De paso. Uno entendía que había un tiempo de ser niño, de ser niña, donde no habían exigencias que sí iban a llegar en algún momento, y cuando llegaba el momento eso se marcaba, ¿no? Bueno, muy antiguamente como que te mandaban solo a la selva a cazar, qué sé yo. Pero después eso también se fue manteniendo como con distintos ritos, en algún momento incluso como religiosos que van marcando, pero hoy día como no queda nada de eso, está difuminado el momento de la infancia, de la adolescencia, de ser un adulto menor, un adulto joven, digamos, un adulto mayor. Se va difuminando y no entendemos bien qué nos toca. Yo por eso como que soy muy como, defiendo mucho los ritos, porque para los seres humanos te van marcando algo que a lo mejor tú sentías que ya tocaba, pero no estás seguro. Y por eso hoy día vemos tantos adultos que se comportan como niños y niños que se comportan como adultos. Sí. Entonces yo pienso que en la infancia, como ese mundo, hay que defenderlo, cuidarlo, protegerlo para que los niños y las niñas puedan vivir en ese mundo. Y entonces eso no significa como alejarlos y no explicarles cómo es el mundo de hoy, porque también como que se puede entender como que esto significa que viene en un mundo de fantasía, y no tiene que ver con eso. Pero sí darle el espacio para aburrirse, jugar, hacer amigos, equivocarse, Sí, perderse, equivocarse, frustrarse, sí, enojarse. intentar proyectos que después quedan tirados, Sí. ¿no? Desordenar. Porque va a llegar el momento y que ojalá esté acompañado, y eso el rito en el fondo de eso, es como acompañar un paso para ir tomando otras responsabilidades y ser un adulto consciente de su propia vida y su propio
camino. Andrés, y en ese énfasis o en esa vocación que tú tienes, no solo recorriendo nuestro país, has estado en otros lugares del mundo, en tu trabajo en rescatar la tradición, la oralidad, los mitos, las leyendas, pero también estás en espacios masivos como es la televisión pública. Ujú. Entonces, me imagino que en poco tiempo pasan muchas cosas, cambian los intereses o más bien hay siempre una necesidad de entender quiénes somos, de dónde venimos, que es algo como que siempre el ser humano ha tenido Claro. que explorar y preguntarse, porque al final tú también haces un trabajo con la identidad de nuestro país. Sí, como que siento que muchas de las respuestas que estamos buscando como país, como sociedad, como ciudad a veces también, ya están en los cuentos, en la Mm, historia, en los relatos, en los juegos. em, y, y puede que no. Entonces lo que yo trato de hacer es como compartirlo, como hacerme parte como de la cadena y decir, mira, estaba esto también. A lo mejor no mm. hace sentido, a lo mejor ya no nos hace sentido. Los cuentos populares, por ejemplo, o las leyendas son muy claras. Hay cuentos que se perdieron hace mucho tiempo, que se dejaron de contar, y cuando uno lo encuentra por ahí en un libro, y claro, dice, claro, es que ya no hace sentido, por distintas razones, porque es un cuento muy machista, en fin, como que hoy día en la sociedad ese cuento, digamos que ya no sirve. Pero hay otros que sí sirven y que nos dicen muchas cosas de nosotros mismos. Mitos antiquísimos, algunos que tienen 500 años por lo menos, Ujú. y que en mi perspectiva por lo menos están explicando cómo somos y por qué somos así, incluso un camino para encontrarnos como sociedad. ¿Cuál es el Eh, que se te viene al tiro a la bueno, cabeza? hay varios, hay muchos, pero yo pienso siempre en el mito de Trentrey Vilú y Kaikai Vilú, son estas dos serpientes gigantescas. Es un mito mapuche y quizá debe ser como el más antiguo que todavía se cuenta, que en los colegios los niños más o menos lo ¿Y cuál es conocen. el mito? El mito dice que en el principio de los tiempos había dos serpientes gigantescas, una vivía en el mar y otra en la tierra. Y la serpiente de tierra, está asociada un poco más a lo femenino, era amiga de los seres humanos, de los, digamos, de los abuelos de los primeros, o sea, como del pueblo mapuche, de los primeros hombres y mujeres. Y la serpiente de mar, que está asociada un poco más a lo masculino, era envidiosa, estaba Ya. envidiosa de esta amistad y odiaba a la otra serpiente y odiaba a los seres humanos. Entonces empezó a moverse en el mar y a crear un tsunami. Las olas empezaron a crecer y entonces los seres humanos se iban ahogando y la serpiente de tierra, que era amiga de los seres humanos, lo que hizo fue levantar un poco el lomo para que los cerros crecieran y entonces el agua no llegaba. Y esta lucha sigue, es constante. Entonces dicen que algunos de esos hombres y mujeres se ahogaron y la serpiente de tierra los convirtió en peces para que pudieran sobrevivir, peces, sirena. eh, y que otros sobrevivieron, que serían como los primeros mapuches, de lo cual viene como todo lo demás. Entonces, esto que parece como un mito para Ajá. pasar el rato, para mí, bueno, para empezar explica los terremotos y los tsunamis, Sí. pero siento que explica como esta tensión Mm. constante de Chile, como la imposibilidad de llegar a acuerdo, la necesidad como de estar como en extremo, del conflicto como permanente entre, Mm. digamos, puede ser mucho más que eso, pero como dos bandos, Sí, ¿no? como la desconfianza, la competencia, más que la unión, más que el mirar algo en conjunto. Sí, y siento, bueno, además muchos de los mitos y los cuentos y las leyendas actúan en un nivel simbólico como interior, ¿no? Entonces a Mm. uno cuando escucha se le despiertan cosas que no necesariamente se traducen en palabras. Entonces a mí me parece muy importante acercar este tipo de, bueno, este no es un cuento que yo cuento en particular, pero acercar este tipo de historia porque al que está escuchando le puede significar algo, Mm. a la sociedad le puede significar algo y puede ser que la respuesta a algunas de las preguntas que tenemos ya esté ahí. ¿Y qué cosas has resuelto tú a partir de esas investigaciones? Y también imagino todo el trabajo para tus libros, para tus cuentos, porque en el camino aparecen cosas que hacen sentido. Bueno, muchísimas. Algunas
de las historias que me cuentan me encantan porque me parecen divertidas, entretenidas y no sé si están actuando a un nivel simbólico demasiado profundo. Em, pero hay otras historias y diría que sobre todo lo que yo he aprendido, lo que me ha dejado y en lo que me he ido convirtiendo en mi propio como crecimiento, es entender como la importancia del encuentro. Mm. Volviendo un poco también de nuevo a lo de la fiesta. Sí, sí, sí. Em, es decir, que estas historias dan vueltas, ¿no? Yo digo que las historias son como viajeros del tiempo que lo que necesitan es un lugar donde pasar la noche. Entonces a veces encuentran una boca y ahí pasan la noche y sobreviven, si no se mueren. Pero para que eso exista, para que alguien cuente, tiene que haber una atmósfera, un espacio que lo permita. Cuando la televisión está encendida, no puede haber un narrador de historias porque no pueden haber todo al mismo tiempo. O sea, tampoco algo como contra la televisión. Es que si está la televisión encendida, nadie puede contar un cuento. Y con cuento me refiero también a que tu papá te cuente la historia de tu abuelo, o Sí. sea, a todo lo que es como nuestra propia identidad. Hoy día me sorprende mucho niños que no saben, eh, eh, por ejemplo, qué hizo su abuelo, o sea, en qué trabajaba, que no tienen la menor idea y a veces ni siquiera qué hace el papá o la mamá. Y eso, yo digo, ¿cómo puede ser que no sepan? Que para mí era como tan importante en Y mi que habla casa. también de la soledad o del abandono y de la falta de comunicación que hay en la familia. O sea, lo encuentro como muy triste y Es muy preocupante. triste porque no existen los espacios de conversación, Sí. de intercambio. Y eso ocurre antiguamente, especialmente porque estaba la tele prendida y entonces dos narradores juntos no funciona. Y hoy día porque la televisión ya es personal, digamos, cada uno anda con su propia Sí, televisión. claro. Entonces tu contador de historias lo tienes al frente. Entonces la historia de tu abuelo que una vez contó que se encontró con el diablo, o lo que hizo, cómo fue que se tomó el terreno, etcétera, o lo que hace tu papá, cómo le fue hoy día en el trabajo a tu mamá, cómo te fue a ti como niño en el colegio, empieza a perder espacio. Mm. Em, entonces, lo que yo he aprendido es que más allá de los cuentos, de las leyendas que tienen su importancia, como dije antes, por otras razones, lo más importante de todo no es lo que se cuenta, es el espacio que Mm. permite que se El cuente. rito. El rito, de nuevo, justamente. Entonces yo he hecho como una elaboración, porque es muy tipo que me preguntan, bueno, pero ¿por qué contamos cuentos? ¿Por qué seguimos contando cuentos? ¿O por qué la ficción? Entonces, claro, yo siempre he pensado Y como te lo preguntan me insistentemente. me lo preguntan harto, sí. Porque tengo un libro que se llama ¿Por qué contar cuentos en el siglo Sí. XXI? Donde no hablo exactamente de esto que quiero decir ahora, pero sí está la pregunta, bueno, ¿y por qué? Eh, y me suelo pensar como en esta como tribu primigenia, digamos, imaginemos como la primera tribu de cavernícola, donde venían después de cazar al mamut y estaban comiendo. Eh, entonces, esto lo decía Pep Bruno, que es un narrador español que es mi maestro. Él decía que un día fueron a cazar el mamut y algo pasó, que uno se cayó y el mamut casi lo aplasta, pero finalmente salió bien. Y en la noche, cuando estaban comiendo el mamut, le preguntan, oye, ¿qué te pasó? Y empieza a contar, no, es que yo venía, me caí en la zanja, pero llegaron. Y cuenta toda una historia y cuando Mm. termina, le dicen, uy, cuéntalo de nuevo. Y él dice, atardecía, como diciendo ya, yo que estaba en el lugar. Entonces yo me quedé pensando, esta tribu. La primera es alguien cuenta un cuento, que seguramente fue algo así. ¿Qué te pasó? Algo que ni siquiera era un cuento. Y la tribu se da cuenta de que esa noche el fuego estuvo encendido más tiempo, porque como estaban entretenidos escuchando, iban echando ramitas, y oye, Claro. cuéntalo de nuevo, lo contó 3, 4 veces. Y entonces las fieras, no sé, el tigre de dientes de sable, que sé yo, el que anduviera por ahí, no se acerca, porque las fieras siempre han tenido miedo al fuego. Entonces al día siguiente el jefe, el líder, tiene que haber dicho, oye, cuenta de nuevo hoy día, porque no fue bien, porque hizo menos frío y entonces el frío no se llevó a nadie, amanecimos todos bien, porque el fuego estuvo encendido más tiempo, ¿por qué no dormimos más tarde? Y entonces siguió contando y por lo tanto, yo pienso, eso tiene que haber sido hace unos 40.000 años. Contábamos cuentos para entretenerse, pero también por algo súper de supervivencia para que el fuego se mantuviera encendido y las fieras se mantuvieran lejos. Y entonces me dicen, ¿y para qué contamos cuentos hoy día con todo lo que hay? Digo, bueno, contamos cuentos, hacemos música, hacemos películas para mantener el fuego encendido y que las fieras se mantengan lejos. Lo que pasa es que han cambiado las fieras, eh, pero básicamente hacemos lo mismo. No hemos cambiado mucho como humanidad. Qué increíble, ¿eh? Qué notable como la forma en que hace tanto sentido algo que viene de
Estamos pensando de esos primeros hombres que se encontraron y que al final uno puede hacerlo retórico a nuestro día a día. Andrés, los niños hoy, además, tú lo explicas, ¿no? De repente están limitados a estar solos, a no tener esta capacidad de incluso saber lo que ocurre en sus familias, en darle un relato a su propia historia, el vincularse, el tener una identidad. Pero además, esa creatividad que yo siento que es fundamental y que es el momento donde más podemos explotarla, ¿ya? Eh, Al final se termina transformando en un ejercicio como, si no la trabajamos, como de desesperanza, de necesitar darle solamente una explicación lógica a las cosas, que tú me planteabas de repente en Sí. esas voces que te decían como, ya, pero esto no puede pasar. Entonces, hay algo ahí también que se pierde, hay algo ahí también que se extravía, siento. O sea, totalmente. Yo me fijo cuando cuento cuentos, eh, hay momentos en los que uno abre la palabra y dice, ¿y qué creen que puede haber hecho el rey, qué sé yo, el personaje del que uno está hablando? Y suele partir como de a poco, como que alguien dice como lo más obvio, y después empiezan los niños como a pensar, a darle vuelta, y salen unas cosas tan impresionantes Mm. que uno como narrador va tomando y se nota hasta mejor que el cuento original. Entonces, lo que pienso es que la creatividad es un tema como de espacio, o sea, como Mm. de permitir, de generar espacios donde la creatividad y la imaginación está bien, y se pueden decir cosas que no tengan sentido como Claro. práctico, porque de O hecho, lógico. o lógico, porque de hecho casi todos los inventos que han ayudado tanto a la humanidad han partido de ideas totalmente descabelladas que Exacto. no tienen ningún sentido. O sea, que el hombre va a volar por los cielos, ¿no? Los quemaban por herejes, por decir cosas que... eh, y por lo tanto, esa mirada eh, que yo creo que parte en la infancia necesita como existir. Mm. Yo pienso siempre en Gianni Rodari, este escritor italiano, un pedagogo maravilloso, que tiene este libro Gramática de la Fantasía. Entonces él en la introducción dice, pero tenemos una lógica, ¿no? Como que existe la lógica, se estudia, lógica. ¿Por qué no tenemos la fantástica? Mm. ¿No? Entonces él se dedica como a plantear las leyes de la fantástica. Eh, y cuando uno usa, por ejemplo, ese libro para trabajar con niños, que es sobre creación de historia, aparecen unas cosas como tan increíbles que uno dice, o sea, todo eso estaba guardado y necesitaba como... Pero tú gatillas que se exprese. justamente, esa es la palabra, como que se gatille, está ahí, Mm. pero eso no dura para siempre, y esto es algo que los adultos quizás entendemos muy tarde. La creatividad tiene momentos. Incluso uno de adulto, como escritor, cuando se te ocurre una idea, eso puede que no funcione en 2 años Ujú. más. Por eso, como decía García Márquez, que la inspiración te pille trabajando, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, hay que estar ahí, porque eso que se te ocurrió después como que ya no te hace sentido. Es como cuando uno sueña algo y dice, oye, qué extraordinaria idea, y se levanta, y eso como que ya no cuaja y finalmente desecha la idea, pero mientras estaba soñando le parecía que era la mejor del mundo. Es lo mismo con la infancia. Las cosas que se nos ocurren ahí, las miradas que tenemos como de futuro, de presente, los juegos que se nos pueden ocurrir, no van a volver, Mm. o van a volver solo si es que le damos ese espacio para que se desarrolle la imaginación. Sí, me parece fascinante porque además, no sé, yo conozco personas que tenían amigos Sí, pues imaginarios, yo en el tenía fondo. tres. ¿Tenías tres? Sí. Ah, conozco otra persona también que tenía tres. Y lo de la creatividad, hoy además hay que sumarle, y me ha tocado incluso estar en debates donde se analiza si la inteligencia artificial puede ser creativa o puede tener conciencia. Entonces, sumémosle a todo lo que estamos hablando, que ya es un camino como recorrido, una inteligencia artificial que
no sabemos cuáles son las carreras del futuro y toda la educación está debatiendo aquello, no sabemos cuánto está impactando en los procesos educativos en los colegios, pero además que muchos creen que el mayor problema es que está limitando nuestra capacidad, ya sea de aprender, pero sobre todo de ser creativos, de que se nos ocurran cosas, porque es súper complaciente. Si tú le presentas una idea, te va a decir, no, esto está maravilloso, Es genial, esto es lo genial, mejor que he nunca visto en mi había escuchado vida. algo así, claro. Sí, así. Pero el encontrarle, contarle esa idea, por más descabellada que sea, a otra persona, a otro niño, y en esa como conversación, aunque sea delirante, pasan cosas y ocurren y se reflexiona y hay pensamiento crítico. Yo Mm. temo, no sé cómo lo ves tú, que incluso haya un impacto en ese tipo de ejercicios a Sí, través de estas en tecnologías. eso soy bien pesimista porque la inteligencia artificial, digamos, no ha pedido permiso. O sea, yo no la quería tener en mi WhatsApp y está en mi WhatsApp. ¿No Eh, lo ocupas? la uso muy poco para algo que me parece que es útil, que es como para, por ejemplo, le pregunto, que ahora estoy escribiendo sobre la cordillera de los Andes y me cuesta mucho encontrar a otros escritores que hayan, o sea, hay, por supuesto, pero no tanto. Entonces digo, me estaré perdiendo algo, alguna película, un documental. Mm. Entonces, lo ocupo como Como la Google. data, Lo como, ocupo claro, igual como como... ocupaba Google, Mm. solo que tiene respuesta. Entonces, sí, viste este documental, y eso me ha ayudado un poco. Pero ya, o sea, la verdad es que trato de no usarla. En cualquier caso, me parece que no es un problema mientras, o no es un gran problema mientras no sea justo lo que tú dices, en términos creativos. La otra vez escuchaba a Martín Cojan, el escritor argentino, diciendo, pero ¿por qué alguien le va a pedir a la inteligencia, un escritor, a la inteligencia artificial, que te escriba? Si esa es la parte divertida, Mm. ¿no? O sea, que te diagrame, no sé, como las cosas que los escritores no sabemos hacer. Pero si esa es justo la parte que a uno le fascina. Yo pienso que es que digamos que la literatura tiene como una tentación demasiado grande. Mm. Quizás todas las artes, pero pienso en la literatura. ¿Ahí está el mayor riesgo? Es que es un riesgo muy grande porque, no sé, yo quiero escribir un cuento ambientado en Japón y yo nunca he estado en Japón. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿O qué hubiera hecho hace 10 años? Veo películas, Mm. leo libros, le pregunto a alguien, a lo mejor si puedo, logro y viajo, sería como lo ideal. Me muevo para buscar un montón de cosas y en esa búsqueda aparece algo que no se me había ocurrido. Nunca había pensado buscar eso, pero ¿qué hago ahora? A ver, ChatGPT, ¿cómo sería, descríbeme por favor un amanecer en Tokio? Y en 2 segundos eso está hecho. Yo a lo mejor cambio un par de cosas. Todo el camino que perdí es pura pérdida Mm. para el arte. Sí. Ojalá que no logre como entrar en algunos lugares que todavía se están salvando, pienso. Por ejemplo, los juegos de los niños en el recreo. Bueno, cuando estaba el celular estábamos fritos, pero ahora que lo quitaron, los profesores reportan que los niños están volviendo a jugar. Eso tan lindo de cuando uno era chico, que además sigue pasando, porque yo lo veo, que se juntan 3 o 4 y cuando juegan, esto es algo aparte muy, no sé si es chileno, pero al menos del idioma español, hablan en pasado, ¿no? Mm. Dicen, entonces yo era el Claro. indio que fue a buscar y tú eras el vaquero y entonces como que crean como una escena Sí. y después la representan y la improvisan, a ver qué pasa. Yo jugaba así, casi todos los niños han jugado así. Eso tan maravilloso es pura creatividad, ¿no? ¿Qué pasa si después la inteligencia artificial se logra meter ahí? Entonces, niños, lo que vamos a hacer es jugar a esto, ¿no? Y súper creativo y los niños a lo mejor representan, pero te perdiste toda la otra parte. Yo espero como que no entre. Y la verdad es que cuando pienso en literatura, en cine, eh, eh, si yo sé que está metida la inteligencia artificial ahí, la verdad es que no me interesa. Yo escuché a Raúl Zurita, creo que dijo que si la inteligencia artificial era capaz de crear el poema más lindo del mundo, él lo quería leer, eh, pero no es mi caso. No me interesa. Fíjate que cuando yo era chico, en mi casa había un piano, Mm. un piano así antiguo, como de media cola, bonito, y nadie tocaba piano, chapurreábamos un poco. Pero una vez al año venía un afinador. Un señor, un viejito, así venía y afinaba. Y tenía como un instrumento, así como electrónico, y finalmente dejaba el La en el 440 Hz perfecto. Dejaba todo, cada cuerda en lo que tenía que estar. Y cuando terminaba, desafinaba un poquito, aquí y acá. Entonces, como la tercera vez, mi papá, yo era chico, estaba ahí, miraba, me encantaba mirarlo, y le pregunta, oiga, señor, pero usted, ¿por qué si ya afinó, por qué después como que desafina? Y entonces le dijo, bueno, porque la perfección no emociona a los humanos. Mira. Y se fue con su cajita de herramientas a afinar otro piano en otra casa. Y nunca me olvidé de eso. Para que sea humano, hay
hay cierto error, cierta pulsión que no es perfecta, que a veces es un poco desbalanceada y es muy difícil que la inteligencia artificial logre llegar a eso que emociona a los humanos. Por lo tanto, no sé si me interesa a mí leer un poema escrito por la inteligencia artificial. Qué bonita esa forma que tú explicas que es cierto, el error nos hace humanos, nos hace falibles, nos hace además ser seres reflexivos y que aprendemos también de esos procesos en los cuales las cosas no resultan bien, que es lo más humano de todo, que es ¿no? lo más humano de todo y que tú también lo has trabajado en tu literatura, en tus redes te pueden seguir, pueden ser este trabajo y de cuentacuentos que me parece fascinante, pero sobre todo también tus libros, que aprovechemos de poder destacarlo. Sí, estoy en Instagram como Andrés Cuentero y también soy parte de la compañía La Matrioska Narración Oral, que vamos a colegio a contar cuentos y también contamos cuentos para adultos. Tenemos un festival que se llama Chile Cuentos, que se viene en octubre, todos los años con narradores de otros países. Y son formas de que los adultos no dejen también de escuchar cuentos, porque a veces pensamos que los cuentos son solamente para hacer dormir a los niños y últimamente creo que están mucho más para mantener despiertos a los adultos. Qué bien. No podemos dejar de soñar y de imaginar. Eso es algo fundamental y que no se puede perder con el tiempo. Muchas gracias, Andrés, por este nuevo encuentro que tenemos acá en el Estado del Arte. Gracias, Vivi. El Estado del Arte con Vivi Encina fue presentado por Grupo Planeta y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva, Daniel Matamala. Producción general, Paulina Barrales.